Manuel Baues, de la Universidad de Warwick, Miguel Almunia, de CUNEF, Héctor Jiménez Portilla, ahora sí, de la Secretaría General de Inclusión, Enar López Arce, también de la Secretaría General de Inclusión, Pedro Rey, de SADE, y finalmente María Calle, de la Secretaría General de Inclusión. Pues no demoramos y damos comienzo al segundo panel. Muchas gracias, Elena. Sí, efectivamente, este panel, bueno, primero de todo agradeceros muchísimo vuestra presencia. Estamos encantados de poder compartir con vosotros esta presentación. En concreto, decía que este panel lo vamos a estructurar en dos grandes temas. En primer lugar, comenzaremos hablando de la brecha digital y de la problemática que ello conlleva y cómo dos proyectos en concreto con los que estamos colaborando proponen soluciones o intervenciones, ¿no? En este caso, un agradecimiento muy especial tanto al Principado de Asturias como al Gobierno de Canarias y a EAPN Canarias, que, como se han dicho en otras presentaciones, podían estar perfectamente aquí, y es para nosotros un honor poder trasladar a toda la audiencia el proyecto que con tanto ahínco se está desarrollando en colaboración con ellos. Entonces, para esta primera parte de Brecha Digital, tenemos el privilegio de contar con Manuel Baues y con Miguel Almunia, que introducirán un poco la cuestión y los problemas, los retos relacionados con esta problemática. Y a continuación, yo y Enar hablaremos de las dos intervenciones propiamente. Y luego, a continuación, vendrán Pedro Rey y María Calle para contarnos el proyecto de Save the Children, a quien también agradecemos muy especialmente la colaboración, la comunicación y el permitirnos también trasladar a toda la audiencia el proyecto. Entonces, sin más dilación, paso la palabra a Manuel para que comience con la brecha digital. Gracias, Héctor. Yo, con vuestro permiso, voy a levantar, porque los profesores de universidad, hablar sentados, yo creo que no lo he hecho nunca. Me siento un poco extraño. Javier. Bueno, la motivación del primer proyecto sobre reducir la brecha digital yo creo que es bastante clara, ¿no? Como todos sabemos, hay una brecha digital que afecta sobre todo a gente o a hogares con ingresos más bajos, y les afecta en muchas dimensiones. Les afecta en dimensiones cotidianas, como puede ser hacer la compra online, cómo te relacionas con tus amistades. Les afecta en el ámbito laboral, cómo buscas trabajo, qué tipo de herramientas utilizas en tu trabajo, y les afecta también cuando interaccionan con las administraciones públicas. Y sabemos, por ejemplo, de la encuesta de TIC, que en gran parte esta brecha digital refleja una doble carencia. Por una parte, de disponibilidad de medios y acceso a Internet, y por otra parte, disponibilidad de capital humano o de habilidades digitales que les permitan utilizar estas herramientas electrónicas. Y este es un problema general, bien conocido. Cuando se comenzaron estos proyectos, los académicos normalmente pensamos, bueno, ¿qué nos dice la evidencia empírica sobre cuál podría ser la forma más efectiva de combatir esta brecha digital? Y lo que nos encontramos, y creo que esto hace muy novedoso e innovador estos dos proyectos, es que en general la evidencia de la que disponemos, que es randomizada y es más transparente, proviene de entornos de países en desarrollo donde las causas del problema son muy diferentes. Hay incluso falta de disponibilidad de infraestructuras y carencias mucho más graves en las dos dimensiones. Entonces, en el ámbito, digamos, en nuestro ámbito de países, digamos, europeos, sabemos muy poco acerca de cómo de efectivas pueden ser distintas intervenciones para combatir esta brecha digital. En este caso tenemos dos regiones, Asturias con el proyecto Conectas y Canarias con el proyecto RedLab, que intentan reducir esta brecha digital. La motivación es ligeramente distinta. En el caso de Asturias, la motivación inicialmente partía en gran parte por la dificultad que tienen los receptores del ingreso mínimo vital en interactuar con las administraciones públicas. No solamente esto, pero esto era una de las motivaciones fundamentales. En el caso de Canarias había también una motivación relacionada con el mercado laboral y con la inserción en el mercado laboral. Y son dos intervenciones, como veréis a continuación, que tienen muchas cosas en común. Tienen tanto
un ARM, una intervención para facilitar el acceso a Internet, proporcionando dispositivos y conexión, y al mismo tiempo también tienen otra ARM de la intervención donde se proporcionan los conocimientos necesarios. Y cuando se realizan estas intervenciones, se plantean normalmente muchos dilemas que no son triviales como resolver. Y en función del contexto, los trade-offs pueden hacer que los policymakers adopten unas decisiones u otras. Y algunos de estos trade-offs, por ejemplo, podéis pensar cuál es la población objetivo que deberíamos abarcar, o cómo hacemos la randomización para tener un grupo de control que sea realmente informativo sobre lo que le habría pasado al grupo de tratamiento en la ausencia del tratamiento, o cómo evitamos los problemas de non-take-up, attrition, non-compliance, etc. Entonces, a continuación voy a dar la palabra a mi compañero Miguel, que discutirá un poco cómo nosotros, antes de comenzar las intervenciones, cómo pensamos sobre este tipo de dilemas y cuáles son los trade-offs a los que se pueden enfrentar los policymakers. Gracias, Manuel, y gracias a todos por estar aquí y escucharnos. A ver si tengo más suerte. Aquí estamos. Como decía Manuel, hay una serie de dilemas que uno se puede plantear, dada esta problemática de qué intervenciones adicionales se pueden realizar. Manuel ha hablado de dos carencias principales. Una es de formación, de habilidades digitales, y otra es de acceso a medios, a dispositivos, conexión a Internet. Entonces, en la parte de formación, ¿cómo proporcionamos esta formación? Hay muchas maneras de ayudar a personas que no tienen habilidades digitales a que las adquieran. Se pueden hacer cursos formales en los que hay una clase, un profesor, y se hace como si fuera un curso de universidad o de formación profesional. También se puede pensar en itinerarios formativos, participativos y más prácticos, en los que no sea tanto una clase con un profesor, sino una persona de apoyo y con un contenido mucho más práctico de cómo se hace esta actividad, cómo se redacta un documento, cómo se manda un correo electrónico, cómo se hace una compra por Internet. O se puede plantear el acceso flexible a tutores. Esta gente ya tiene acceso, pero necesita ayuda para cosas puntuales y que haya un tutor que esté disponible para esto. Como nos van a contar luego Héctor y Enar, en estos estudios vamos a probar estas distintas variedades de intervención. Por otro lado, ¿a quién debería ir dirigida la intervención? Obviamente, el público objetivo de las intervenciones que se están describiendo hoy es los beneficiarios del IMV. Es un segmento de la población con pocos recursos, pero la problemática puede ser distinta. Uno podría plantear, bueno, este tipo de habilidades digitales se tiene que dirigir a todas las personas con rentas bajas porque todas ellas pueden tener esta problemática, estas carencias. Pero en algunos casos, en concreto en uno de los proyectos, se identificó que estas carencias eran más graves en cuanto al acceso al mercado laboral en un segmento de edad de los que no son nativos digitales. Gente de una cierta edad, más allá de 45 años, que por la época de nacimiento no han crecido conectados a los ordenadores, a Internet, y les ha costado sumarse a esta tendencia. Entonces, tienen carencias mucho más básicas que a lo mejor alguien de 20 años que puede tener problemas de renta, pero tiene una relación con el mundo digital mucho más fluida. Entonces, en estos proyectos se han tomado decisiones diferentes, de nuevo, como nos contarán ahora Héctor y Enar, sobre estas cuestiones. ¿A qué nivel se debe realizar la aleatorización? Este es un problema un poco más técnico que tiene que ver con encontrar y medir bien los impactos. Se podría hacer la aleatorización al nivel de las familias titulares del IMV. Sabemos que el IMV se da a nivel de hogar. Tenemos la información completa de todos los hogares que son titulares. Se podría aleatorizar y decir, este hogar va a recibir la intervención, este no. Como hemos visto en el proyecto que se presentó antes de la comida, también se puede aleatorizar por zona geográfica. Se puede decir, bueno, tenemos códigos postales o secciones censales, vamos a asignar por zona geográfica porque se va a poner un centro de formación en esa zona geográfica y a algunas les tocará el tratamiento y a otras les tocará el control. Esto supone un trade-off. Si tenemos más unidades por las que aleatorizamos, vamos a tener más poder estadístico, más capacidad de identificar efectos, aunque sean pequeños. Pero, por otro lado, va a ser más difícil controlar las spillovers, la contaminación del tratamiento y que haya personas que reciban el tratamiento cuando han sido asignadas al grupo de control.
La logística también es diferente. Cómo se realiza la aleatorización va a ser diferente. En el caso que se asigna a nivel de familias, puede ser sencillo el proceso de aleatorizar, pero más difícil identificar quién está en cada grupo. En el caso de la aleatorización por zonas geográficas, el código postal es fácil de comprobar con un DNI, un certificado de empadronamiento. Luego hay una serie de problemas que ya se han hablado anteriormente. El non-take-up, personas que podrían tener esta formación y les beneficiaría, pero por alguna razón no lo piden, no se enteran de que existe y que se tratará en la implementación de estos proyectos de maximizar la cantidad de gente que puede necesitar esta formación y que de hecho la reciba. Hay problemas de no cumplimiento, de contaminación y puede haber, por supuesto, como en cualquier experimento, desgaste de la muestra. Puede haber gente que se apunta inicialmente al estudio, pero en un momento dado deja de o acudir a la formación o deja de responder a las encuestas y nos va a producir un desgaste de la muestra sobre la que podemos aprender. Un problema con esta población siempre es cómo contactar a la población objetivo, cómo se le transmite a los titulares del IMV que hay esta actividad adicional que les puede beneficiar. No siempre es tan fácil para la Administración encontrar la vía de contacto de los beneficiarios. Y sobre todo, cómo mantener al grupo de control motivado. Vamos a ver que en estas intervenciones el grupo de control está ahí como grupo de control puro, no recibe nada. Hay grupos que reciben un dispositivo, grupos que reciben un curso, pero hay un grupo que no recibe nada y es muy importante que esté ahí para el diseño experimental, pero cómo se mantiene a estas personas motivadas, porque además serán personas que habrán mostrado un interés en la intervención. Una opción para lidiar con este problema es dar un tratamiento diferido al grupo de control. Una vez que termina el estudio en sí, donde se ha dado el tratamiento a un grupo, unos meses después darle el tratamiento al grupo de control. Esto es algo que se hace muchas veces en experimentos aleatorios. En este caso concreto tenemos un interés de ver no solo los efectos de estos tratamientos a 3 meses o a 6 meses vista, sino también a largo plazo. Y para saber los efectos siempre tenemos que contratar a los que han sido tratados con el control. Si el control también es tratado 6 meses después, perdemos esa referencia, entonces perdemos la oportunidad de evaluar a medio plazo la intervención. Y termino con una serie de retos que tienen estos proyectos, pero creo que son comunes a todos los otros proyectos que también se están haciendo en relación al IMV. ¿Cómo medir el impacto? Definir bien los indicadores intermedios y finales de cada intervención. Ahora, de nuevo, van a venir los detalles, pero hay debates como, por ejemplo, cómo se evalúa el efecto del curso. Hay un indicador intermedio de qué cosas han aprendido las personas que han tomado este curso. Eso se puede evaluar, pero por mucho que una persona saque una nota muy buena en el examen final, no quiere decir que eso le sirva para encontrar trabajo o para relacionarse con la Administración mejor. Entonces, tenemos que ir un paso más allá y ver si de verdad los que han recibido el curso tienen mejor empleo, mejores salarios, etcétera. Entonces, toda esa definición de los indicadores es un trabajo que en ambos proyectos creo que está en proceso y es muy importante para que luego podamos entender qué efecto ha tenido la intervención. Ya he hablado un poco del desgaste, abandono del proyecto. Esto es un problema que tienen todos los experimentos, pero sobre todo en los que hay un grupo de control puro que no recibe ninguna intervención. Por supuesto, hay problemas de poder estadístico. Para los que tengan una formación menos técnica, siempre va a ser más fácil desde el punto de vista estadístico identificar un efecto si tenemos mucha muestra, muchas observaciones. Pero por restricciones presupuestarias los estudios suelen ser pequeños y estos no dejan de ser pilotos. Entonces, aquí tenemos una limitación importante. Y por último, en cualquier intervención siempre tenemos una idea de lo que queremos que suceda, pero puede haber efectos involuntarios. Si se le da acceso a dispositivos digitales a un grupo de personas, puede que hagan un uso bueno que les permita encontrar trabajo o adquirir formación, pero también hay muchos otros usos que se pueden dar y a priori no sabemos muy bien qué impacto puede tener eso en sus vidas y es algo también que puede ser difícil de medir. Pero es uno de los retos que tenemos en la intervención y me atrevería a añadir uno que no está en la lista, que es la vinculación de la información que se obtenga en el proyecto y el dato administrativo, que ya ha salido varias veces en la conversación hoy. Es una batalla que yo personalmente llevo mucho tiempo dando. Es clave que al final de la evaluación podamos conectar los datos administrativos, por ejemplo, datos de la Seguridad Social, de afiliación, con los datos de los participantes en el estudio para que tengamos esa información, porque las encuestas son imperfectas. En la encuesta puedes preguntar muchas cosas, pero a veces la gente no te va a decir con precisión
si ha trabajado o no ha trabajado, cuánto tiempo, o su renta, o cosas similares. Entonces, todos estos retos son comunes a los proyectos y ahora vamos a ver en más detalle. Primero, Héctor presentará el proyecto de Asturias y después Enar el de Canarias y veréis cómo estos retos se han ido resolviendo en estos dos proyectos. Así que paso la palabra a Héctor, si logro pasar la transparencia. Gracias. Todo tuyo. ¿No? En esta flipchart. Sí. Muchas gracias, Manuel y Miguel. Efectivamente, tras haber comprendido un poco esos retos o cuestiones comunes a los dos proyectos, tanto el del Gobierno de Canarias como el del Principado de Asturias, vamos a ir viendo en concreto cómo se han ido resolviendo esas cuestiones primero en el del Principado de Asturias, en el proyecto Conectas, ¿no? El proyecto Conectas plantea 3 brazos de la intervención o 3 tratamientos, como solemos decir, o 3 tipos de apoyo, si lo queremos decir en otros términos, ¿no? En primer lugar, un grupo recibirá un dispositivo y un apoyo para tener una conexión a Internet en el domicilio durante un año. El segundo, se le añadiría la posibilidad de acudir a un itinerario formativo, especializado, participativo, muy práctico, muy ligado a las necesidades que va a enfrentar a nivel de tramitación de administración pública cada beneficiario. Y otro tercer tratamiento sería un poco a demanda, ¿no? Es decir, el tener a disposición ese acompañamiento especializado o esa tutoría, lo podemos llamar de muchas maneras, sin realmente tener una presencialidad o una dirección tan clara, sino que dependerá un poco de cada participante el poder ir a esos dispositivos comunitarios y solicitar asistencia en los trámites o en cualquier tipo de circunstancia en la que se esté traduciendo su brecha digital en particular, ¿no? Este sería el tratamiento. El diseño experimental que hemos planteado en Asturias sería a partir de un universo poblacional de personas de más de 18 años beneficiarias de ingreso mínimo vital o de salario social básico, de la renta mínima autonómica, residentes a 30 de junio de 2022, que es el momento en el que se han publicado las bases de la convocatoria, ¿no? A partir de aquí, nuestro RCT Frame, es decir, la muestra que va a componer los participantes en nuestro proyecto, serán las personas que efectivamente, cumpliendo esos requisitos, envíen la solicitud para participar en ese programa. Hemos planteado una estratificación o una agrupación de esos participantes en 2 grandes grupos, sobre todo intentando adaptarnos a la idiosincrasia de Asturias, ¿no? Y hemos distinguido entre residentes en concejos superiores de más de 20.000 habitantes y aquellos de menos, ¿no? Para también tener una representación en zonas más rurales o semiurbanas. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es 2 asignaciones aleatorias. Si hay más de 1.500 solicitudes, aleatoriamente o por sorteo, se elegirán o se seleccionarán a 1.500 para entrar a formar parte propiamente dicho del proyecto. Y las otras se quedarán un poco en reserva, que podrían constituir un grupo experimental interesante a posteriori si es que se dan más de esas 1.500 solicitudes. Pero lo fundamental es que en cada uno de esos 2 grupos, esas 1.500 personas se van a asignar a cada uno de esos tratamientos que les contaba anteriormente, o bien al bono más la posibilidad de esas tutorías o acompañamiento a demanda, o bien al bono más las tutorías si la necesitas o el itinerario formativo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo vamos a medir y qué impacto esperado tenemos? Al final, lo que quiero trasladar aquí es que para este proyecto hay 2 grandes esferas donde esperamos impacto, donde esperamos resultado. Una es una mejora en el uso de medios digitales para la vida privada, en todas las dimensiones que ello conlleva para un participante, y otra mucho más focalizada en la interacción con las administraciones públicas, en mejorar la tramitación, en el acceso a recursos, en mejorar la autonomía de una persona a la hora de poder llegar a acceder de forma electrónica y de forma autónoma a esos medios de los que dispone la administración y a esas prestaciones del bienestar de las que hablábamos tanto en la primera sesión de la mañana, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta he traído aquí las cajas de nuestra teoría del cambio, de resultados intermedios y de resultados finales o más de largo plazo.
¿Cómo lo vamos a querer medir? Bueno, hemos establecido 3 mecanismos. Cuestionario. Hemos elaborado un cuestionario donde podremos ver algunos indicadores interesantes. Aquí he puesto una muestra, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de gestiones con la administración pública que la persona ha logrado tramitar de forma autónoma por Internet en los últimos 3 meses, o el número de tareas informáticas dentro de una lista que tenemos que ha sido capaz de realizar de forma autónoma en los últimos 3 meses. Aquí lo dejo para referencia, ¿no? Sin extenderme mucho por el tiempo que tenemos. Una segunda manera de medir resultados va a ser a través de una prueba estandarizada de competencias digitales, un poco intentando captar esos efectos que se producen más en el corto plazo, ¿no? Puede haber una persona que gracias a alguno de estos tratamientos, sobre todo el itinerario, haya conseguido esos conocimientos y lo vamos a intentar medir y luego le cueste más que se vea el efecto en la tramitación electrónica como lo queremos ver. Entonces, por eso era importante esa segunda forma. Y una tercera manera que serían acciones experimentales. Por ejemplo, enviar un email de la propia administración del Conectas y pedirles una reacción. Adjuntar, por ejemplo, un volante de empadronamiento que se puede obtener con un certificado digital, ¿no? Intentar ver si de esa manera también podemos, de una manera más práctica y sin necesidad de hacer una pregunta ex profeso, medir efectos de esta intervención. Un poco para ilustrar, para bajar un poco en uno de esos indicadores, que para nosotros es bastante importante, es el de porcentaje de gestiones con la administración pública que se ha logrado hacer de forma autónoma, ¿no? Entonces, aquí preguntamos en cada uno de estos, descargar un certificado, presentar la declaración de la renta, darte de alta, pedir el subsidio de prestación de desempleo. Preguntamos si lo ha hecho y si no lo ha hecho en los últimos 3 meses. Y si no lo ha hecho, preguntamos el motivo, para intentar también dilucidar cuáles son esas barreras de las que hablábamos, ¿no? Porque no lo he sabido hacer, porque no lo he necesitado, porque preocupaba dar mis datos personales, porque no tenía certificado electrónico, porque no me funcionaba, porque me lo tramitó otra persona, ¿no? Esto va a ser muy importante a la hora de construir indicadores. Y un trabajo que estamos haciendo ahora con Asturias es intentar entender cuál es nuestro impacto esperado en cada uno de ellos, ¿no? Anticiparnos a lo que nuestra teoría nos dice que deberíamos ver, ¿no? Para luego constatar o comprobar esa hipótesis con los datos que recabemos, ¿no? Entonces, aquí sería un ejemplo de cómo probablemente lo que veamos es, en este caso, que el itinerario en este tipo de indicador tiene un efecto significativo con respecto a solo tener una tutoría o con respecto solo a haber superado lo que es la brecha de acceso vía el dispositivo, ¿no? La implementación, simplemente quería dejaros un poco un esquema para que entendáis que llevamos muchos meses trabajando en el diseño, que ahora en septiembre se realizará probablemente el sorteo, que habrá 3 oleadas de implantación que nos va a dar mucho juego también a la hora de medir resultados. Vamos a dividir nuestra muestra de 3.000 participantes en 1/3, 1/3, 1/3, de forma que serán 3 meses en cada uno de esas oleadas y que podremos medir al finalizar esas oleadas resultados y que nos permitirá también ver inercias en la adquisición de conocimientos o en los efectos que se produzcan a posteriori, ¿no? Y ya para finalizar, no quería dejar de mostrar que es un proyecto en el que tenemos unas buenas estimaciones de potencia estadística, de statistical power, o de forma equivalente de efecto mínimo identificable, ¿no? Sin extenderme mucho y seleccionando esos efectos que se producirían, por ejemplo, en un par de indicadores 6 meses tras la finalización del tratamiento, incluso aunque tengamos algo de lo que llamamos imperfect compliance o no perfección en el cumplimiento, es decir, que gente de grupo tratamiento no lo haga y que gente de grupo control al final desafíe su asignación y acabe haciendo cursos parecidos. Incluso aun teniendo eso, podemos ver en estos gráficos que tendríamos unos efectos mínimos identificables, o sea, lo mínimo que podríamos identificar con estos números sería bastante prometedor, ¿no? Entonces, sin extenderme más, paso la palabra a Enar para que cuente el proyecto de Canarias. Muchas gracias. Hola. Bueno, el proyecto de Canarias tiene como objetivo el abordaje y la reducción de la brecha digital y de la baja empleabilidad de las personas beneficiarias tanto del ingreso mínimo vital como de la prestación canaria de inserción. Con este objetivo en mente, se ha fijado como población objetivo las personas titulares de ambas prestaciones con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años y que además tengan un bajo nivel educativo.
El tamaño muestral al que se prevé acceder va a ser de 3.000 personas que se repartirán de manera uniforme en 3 grupos. Un primer grupo de control, un grupo de tratamiento 1 a los cuales se les entregará una tablet con conexión a Internet durante un año y con los cuales no se volverá a hacer ninguna interacción durante toda la fase de implementación del tratamiento. Y luego hay un grupo de tratamiento reforzado que, además de entregarles tablet y conexión a Internet durante un año, van a disponer de una acción formativa, asesoramiento para la empleabilidad y harán también unas prácticas no laborales. Todas estas actividades del grupo de tratamiento 2 se van a llevar a cabo en los 70 nodos que se van a distribuir a lo largo de todas las islas de la comunidad autónoma. Los nodos se entienden como hubs de formación digital, pero además en ellos se van a realizar actividades encaminadas a la inclusión social y a la mejora de la empleabilidad. Si miramos un poco más la descripción del tratamiento del grupo 2, pues en una primera fase las personas recibirán una formación que se dividirá en 2 niveles según los conocimientos digitales previos que tengan los participantes y la carga lectiva va a ser de 100 horas que se repartirán durante 9 semanas. Al finalizar la formación se les va a realizar un examen de carácter práctico. Posteriormente, en una segunda fase, las personas desarrollarán prácticas en empresas y entidades sociales para poner en práctica lo aprendido durante la formación. Y la duración de las prácticas va a ser de 30 horas y repartidas entre 3 semanas. Además, las personas que superen con éxito tanto la formación como la práctica recibirán sesiones tanto individuales como grupales adaptadas a sus perfiles para mejorar su empleabilidad. Y por último, los nodos se conciben como espacios de encuentro, de socialización y de co-creación. En cada uno de los nodos van a participar un máximo de 15 personas. Vale. Además de los tratamientos descritos, el proyecto contempla 2 tipos de incentivos para la adhesión al proyecto. Por un lado, todas las personas recibirán un vale de supermercado por un importe de 30 euros al responder la primera encuesta y un vale de supermercado por un importe de 50 al responder la segunda encuesta. Y adicionalmente, el grupo de tratamiento 2 va a recibir ayudas de abono transporte para poder desplazarse a los nodos y también las personas que tengan menores y mayores a cargo, pues recibirán ayudas a la conciliación. En cuanto al diseño experimental, partiendo del universo poblacional que he mencionado antes, pues se cruzarán las bases de datos del ingreso mínimo vital y de la prestación canaria de inserción y la captación va a ser a través de una llamada telefónica en la que se les explicará el proyecto y se les invitará a participar. Todas aquellas personas que accedan, que nos den su consentimiento a la participación, pasarán a formar parte del Art City Frame. Y a continuación, en esa misma llamada, se les pasará la primera encuesta. En base a la información de la encuesta de todas las personas del Art City Frame, pues se estratificarán por nivel de estudios, por competencias digitales previas y también por códigos postales. De manera que la asignación aleatoria a los grupos se va a realizar por códigos postales para evitar la contaminación que ya hemos hablado, la posible contaminación entre los grupos. Aquí podéis ver la distribución de las personas titulares, del universo poblacional de las personas titulares del IMV a lo largo de las 6 islas de Canarias. Aquí faltaría incluir los titulares de la prestación canaria de inserción, pero no creemos que la foto cambie mucho con respecto a lo que vemos aquí. En esta diapositiva vemos una simulación de lo que sería el muestreo por códigos postales en las islas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. De manera que todos los códigos postales señalados en amarillo pasarían a ser grupo control, los de azul claro serían grupo de tratamiento 1 y los azules oscuros, pues grupo de tratamiento 2.
En cuanto a la medición y al impacto esperado, el proyecto quiere contrastar 4 hipótesis. Por un lado, una mejora de los conocimientos digitales de manera general, pues una mejor relación digital con las administraciones públicas, unos mayores conocimientos en finanzas digitales, bueno, y así. El segundo es una mejora de la empleabilidad. Pues una mejor disposición para utilizar procesadores de texto para elaborar sus currículums, una mejora en sus capacidades de búsqueda y postulado en ofertas de empleo por la red. En tercer lugar, sería una mejora de las capacidades y actitudes proactivas, pues una mayor sociabilización a través de Internet, una mayor participación ciudadana y, por último, la última parte que se quiere contrastar es la teoría de la amplificación de la tecnología, que dice que el impacto de la tecnología no es… o sea, necesita otro tipo de actuaciones para que ese impacto sea perceptible. En nuestro proyecto vendría a decir que no esperamos un impacto significativo en el grupo de tratamiento 1 con respecto al grupo de control, pero sí en el grupo de tratamiento 2. En cuanto a los instrumentos de medición, pues bueno, están en construcción, esperamos trabajar en ellos durante todo este verano, pero bueno, será un cuestionario en el que incluiremos indicadores de uso de las TIC, capacidades digitales, indicadores sobre empleabilidad, etcétera, y además tendremos la nota obtenida al finalizar la formación de las personas del grupo de tratamiento 2. Y por último, bueno, esta es la línea del tiempo del proyecto Red Lab, que se inició en enero cuando EAPN Canarias presentó su manifestación de interés. Desde entonces hemos trabajado mucho, muchas gracias a EAPN Canarias, hemos trabajado mucho en adaptar el proyecto inicial a la metodología RCT. La siguiente hito que tenemos es, durante los meses de julio y agosto, preparar las encuestas e indicadores de seguimiento para iniciar la captación en septiembre. Posteriormente, en noviembre y diciembre, se realizarán sesiones explicativas a los 2 grupos de tratamiento. La formación la iniciarán en enero y las prácticas en abril, para hacer la recogida de datos en julio y agosto del año que viene. Y finalizaremos con la evaluación RCT del proyecto, que se incluirá en la metaevaluación que entregaremos a la Comisión Europea. Y hasta aquí. No sé por qué no… Muchas gracias. Debería estar la otra presentación. Sí, esta me suena más, esta sí que la he trabajado. Bueno, muchas gracias a todos. Este es un proyecto, yo creo que particularmente ambicioso, porque es en colaboración con Save the Children, que como sabéis es una ONG preocupada especialmente por la infancia, y en la que yo creo que lo atractivo, lo bonito del proyecto es que lo que nos han permitido es aplicar el enfoque de los RCTs a la acción habitual que tienen ellos como una ONG, pero realmente
básicamente permitiendo separar distintos tipos de intervenciones. Es decir, ellos normalmente hacen un paquete de intervenciones muy amplio con un montón de cosas y lo que hace este proyecto es ver, bueno, pues si nos centramos solo en un tipo de intervención más dirigida hacia la educación del niño o dirigida hacia el ámbito laboral u otro tipo de intervenciones sociales, ver los efectos diferenciados que cada una de estas intervenciones tiene sobre la inclusión social de los niños. Y es tremendo que el panel fuera sobre inclusión digital y estemos aquí que no sabemos manejar un cacharro de estos. Pero si me puedes ayudar, por favor. Gracias. Entonces, la idea es la identificación de factores que faciliten la inclusión social a partir del análisis individualizado de una cosa que nos está pasando con muchos de los proyectos que estamos tratando, que es, bueno, tienen muchas de las organizaciones con las que trabajamos, gobiernos autonómicos, gobiernos locales u ONGs, tienen este enfoque integral de los proyectos, ¿no? Y parte del intentar llegar a un diseño que nos permita realmente establecer qué es lo que funciona y por qué funciona, pues estamos todos haciendo un esfuerzo de simplificación y de estos programas tan integrales intentarlos separar en distintas intervenciones, ¿no? Entonces, el objetivo general del proyecto es favorecer la inclusión social de las familias y, en particular, en 3 áreas de intervención, ¿no? Una es sobre temas de exclusión social, de problemas de riesgo de pobreza, otros son oportunidades de empleo de los padres de las familias y otra es reducir el impacto de la situación sobre el éxito educativo de los niños. A ver si conseguimos. Vale. Bueno. Obviamente no somos los primeros que estamos haciendo este tipo de proyectos. Esto siempre cuando hacemos una presentación académica siempre queremos vender. Somos los primeros que hacemos algo. Bueno, aquí yo creo que lo bonito de este proyecto, lo ambicioso es no somos los primeros que hacemos algo. Obviamente ha habido muchas intervenciones tanto enfocadas a temas de búsqueda de empleo de los progenitores como de apoyo educativo. La gracia yo creo de este proyecto o lo interesante es primero que muchas de estas intervenciones se han hecho en países en vías de desarrollo, mientras que nosotros lo hacemos con poblaciones, con una población que tiene problemas de marginalidad, pero dentro de un país relativamente más desarrollado. Y luego, como decía, lo bonito es que vamos a intentar separar estos programas, quizá no tanto como nos hubiera gustado en una intervención clara de cada cosa, pero sí separando bloques de intervenciones, ¿no? Entonces, para que esto quede claro, básicamente vamos a tener un eje de acción social, que de hecho, además, hablabais en vuestros proyectos, había un grupo de control puro. En este proyecto no hay un control puro, es decir, todas las familias participantes al menos van a recibir algunas medidas de acción social, porque esto es otro problema que también ocurre cuando se intentan hacer programas como los que estamos hablando, ¿no? Que tienes este problema en parte ético, en parte de justicia y en parte simplemente de decir, bueno, y a esta gente no la atiendo y a esta gente sí, ¿no? El problema de la aleatorización, ¿no? De la injusticia de esa aleatorización. A quién le toca que le des una cosa y a quién le toca que les des otra. Aquí no tenemos tanto ese problema porque al menos todas las familias reciben el eje de acción social y lo que vamos a hacer es un diseño incremental en el que algunas familias, aparte del eje de acción social, van a recibir un refuerzo educativo y va a haber un tercer grupo que va a recibir además inserción laboral, con lo cual tenemos 4 grupos que ahora quedará un poquito más claro en el gráfico. Que entendamos un poco la diferencia entre las distintas medidas, en el eje de acción social se incluye atención y acompañamiento de familias, espacios de conciliación con educadores para los niños e incluso un apoyo psicoterapéutico. Esto lo reciben todas las familias, mientras que en el eje siguiente, en el de refuerzo educativo, aquí tenemos también, realmente esto es un tratamiento en el que aparte del eje de acción social añadimos intervenciones educativas, pero también las tenemos que desglosar, porque claro, no es lo mismo la realidad de familias que tienen hijos muy pequeños, de 0 a 6 años, por ejemplo, con otras que tienen hijos más mayores. Entonces, ofrecemos ayudas educativas de desarrollo de la infancia, refuerzo educativo, fomento del acceso a becas, fomento de competencias digitales, también lo incluimos, educación en valores, un montón de intervenciones, pero claro, adaptadas a la realidad de cada una de las familias. Antes hablaba Mónica un poco de la heterogeneidad del análisis de estos temas. Bueno, pues
tenemos o estamos buscando tener un suficiente tamaño muestral que nos permita ver, bueno, dependiendo de la realidad de estas familias y que unas reciban un tipo de intervenciones porque sus hijos están en esa edad y otros en otra, si realmente podemos también, hasta cierto punto, estudiar los efectos individualizados de algunas de estas medidas. Por supuesto, teniendo cuidado con problemas de selección y otro tipo de cosas que seguro que se imaginan. Por último, el eje de inserción laboral pues tiene esta búsqueda de capacitación para la mejora de competencias profesionales, especialmente orientada a las mujeres. También tenemos aquí un aspecto de género en este proyecto, inserción sociolaboral en empresas y esta parte que hablábamos de educación digital. Yo creo que para que quede un poco más claro, la última presentación que voy a hacer yo, y creo que esto habla también de la ambición de este proyecto, que como decía era tomar las medidas, un programa muy completo de medidas que tiene una ONG, intentar dividirlo en distintas cosas para ver qué tipos de ejes son más apropiados, pero no solo eso, es que también este proyecto tiene 4 unidades de intervención. Realmente lo estamos haciendo en 4 ciudades distintas. Se está haciendo en Sevilla, en Cádiz, en Fuenlabrada y en Melilla. Y en cada uno de los sitios tenemos alrededor de 160 familias que están recibiendo esto. Entonces es un proyecto ambicioso también en cuanto a la especialidad geográfica, a las distintas variaciones en los distintos territorios en los que lo hacemos. Este cuadro, que por cierto lo ha hecho María, no yo, y por eso está mucho más claro de lo que he dicho yo, lo que nos muestra es que básicamente hay un grupo 1 que recibe la acción social, como he comentado, otro grupo 2 que va a recibir la acción social y el refuerzo educativo, por último, un grupo 3 que recibe la acción social como todos y la inserción laboral. Y por último, el grupo 4, que es el que originalmente, cuando una ONG como Save the Children se planteaba hacer este tipo de intervenciones, es lo que hubiera hecho directamente, hubiera hecho el grupo 4, ¿no? El grupo en el que le haces todo el tipo de intervenciones. Lo que queremos intentar hacer es un análisis coste-beneficio que nos permita ver, cuando cogemos un plan integral y lo partimos en distintos tipos de intervenciones, qué es lo que añade cada uno de esos ejes de intervención que estamos haciendo. Y ahora María os va a contar un poco la implementación y cómo estamos haciendo las cosas. Vale. Gracias. Bueno, pues gracias, Pedro. Yo voy a comentar, entonces, una vez descrito el diseño del programa y del experimento, qué es lo que vamos a medir, dónde queremos ver el impacto de este programa. Pues en relación a estos 3 ejes queremos ver el impacto en cada uno de estos 3 aspectos, en la situación social de las familias, en la inserción laboral de los adultos, de los padres y madres, y en los resultados educativos y el éxito académico de los niños, niñas y adolescentes. Esto se va a medir con una serie de indicadores que estamos todavía definiendo, pero que van a incluir distintos aspectos en cada uno de estos ejes. Tanto aspectos más cuantitativos como aspectos más cualitativos. Por ejemplo, en situación social de las familias vamos a medir la satisfacción vital de todos los miembros de la familia, tanto niños como adultos, pero también los recursos del hogar, los ingresos, el acceso a prestaciones, acceso a servicios, la privación material, si experimentan mejoras en su situación en cuanto a la privación material del hogar, y también el aspecto de género, como ha mencionado Pedro. Queremos ver también si observamos, gracias al programa, una mejora en la distribución de la carga doméstica y de cuidados. En cuanto a la inserción laboral, pues además de indicadores más clásicos sobre la situación laboral, sobre la inserción laboral de las personas, también queremos medir la satisfacción con el empleo, la mejora en la empleabilidad, en las competencias, en las capacidades de búsqueda, en las actitudes ante la búsqueda de empleo. Y por último, respecto a los niños y niñas, además de medir el rendimiento académico, también la propia satisfacción con los estudios y la motivación para continuar, porque estos colectivos están en alto riesgo de abandono escolar. Por lo tanto, queremos ver que tanto los niños y niñas participantes como los padres mejoran sus expectativas con respecto a los estudios. ¿Cómo medimos todo esto? Como ha dicho Mónica, este también es el kit de la cuestión, ¿cómo se miden las cosas? Pues vamos también a usar 2 fuentes de datos, cuestionarios y datos administrativos. Cuestionarios que se aplicarán tanto a los adultos como a los niños, no a los más pequeños, pero a los que ya son más mayores. Todo esto combinado también con fuentes de datos administrativos, por ejemplo, para ver la inserción laboral, para ver los ingresos, el acceso a prestaciones, las notas académicas. Usaremos en todo lo posible datos administrativos para contrastar las respuestas a los cuestionarios. ¿Cuándo vamos a hacer estas mediciones? Siempre hay que hacer una medición de línea base al inicio de la intervención y queremos hacer cuatro puntos de medición. Al inicio,
un punto intermedio a los 6 meses, al final y luego lo posible unos meses después para ver posibles efectos, no diría a largo plazo todavía, pero a medio plazo, para ver no solo justo al final, sino unos meses después. Todo esto, el objetivo es poder medir el impacto esperado, basado en la hipótesis que, como ha comentado Pedro, la hipótesis principal de este proyecto es que una intervención integral con distintos aspectos es mejor que intervenciones específicas en cada ámbito. La idea es que, obviamente, las actuaciones de inserción laboral mejoren la empleabilidad, pero la hipótesis es que a las familias que, además de inserción laboral, reciben apoyo educativo, también les mejora los resultados en inserción laboral, que la intervención holística para todos los miembros de la familia es más beneficiosa que las intervenciones específicas solo para niños o solo para adultos. Y esperamos ver mejoras en los 3 aspectos mencionados, en la calidad de vida de las familias, acceso a recursos, bienestar psicoemocional, la mejora de la empleabilidad, la inserción laboral. Esperamos verla, pero bueno, a veces en estos colectivos la inserción laboral es a más largo plazo. Se trata, en un primer lugar, de remover obstáculos para la empleabilidad y el aumento del rendimiento académico y, como hemos dicho, no solo el rendimiento, sino la motivación y las expectativas de estos niños y niñas. Bueno, y quería hablar un poco de la implementación, porque este proyecto está bastante avanzado, va a empezar ya en septiembre la intervención. Y justo ahora, el 1 de julio, acaba de terminar el proceso de captación de las familias, que también se ha mencionado en los otros proyectos, que a veces es un punto difícil y que no siempre se tiene tan en cuenta en el diseño, de cómo vamos a llegar a las familias objetivo del programa. La población objetivo, en este caso, se definía como familias con hijos menores de edad, cursando educación reglada, que estuviesen en situación de vulnerabilidad, que decidimos definirla como hogares con renta familiar por debajo del umbral de pobreza. Y pusimos una condición que era que los adultos, sobre todo los niños en general lo tienen, tuviesen un nivel de castellano suficiente para poder beneficiarse de la intervención en inserción laboral. Bueno, pues con esta población de partida buscamos 2 vías para llegar a estas familias. Por un lado, Save the Children ha hecho contactos con los servicios sociales municipales en los 4 municipios de intervención y los servicios sociales les han derivado familias que los propios servicios sociales han filtrado previamente como potenciales beneficiarias de este programa. Y a través de esa derivación se ha hecho el contacto. Por otro lado, desde el Ministerio, accediendo a la base de datos de beneficiarios del IMV, puesto que la ley del IMV incluye la competencia del Ministerio para realizar itinerarios, promover itinerarios de inclusión social, pues se ha contactado a familias beneficiarias del IMV que también serían potenciales beneficiarias del proyecto. Y de nuevo Save the Children ha hecho el contacto telefónico con estas familias. Una vez contactadas, se les invitaba a estas familias a una entrevista inicial en la que se comprobaban los requisitos, porque no siempre se disponía de toda la información previa. Se les informaba del proyecto, se les invitaba a participar y si aceptaban participar, firmaban el consentimiento informado. Solo quería mencionar que en este proceso hemos visto una tasa de éxito en la captación de en torno al 35% de las familias contactadas han aceptado participar finalmente. Actualmente, creo que, si no me equivoco, se han captado algo más de 700 familias, o sea, se ha cumplido con creces el objetivo que se quería para la muestra, pero es interesante ver que hay una tasa de no aceptación relativamente alta, en torno al 65%, de los cuales más o menos la mitad era porque no se les puede llegar a contactar, aunque se tengan datos de contacto no responden al teléfono o no acuden a la entrevista acordada, pero hay otro porcentaje, en torno a un 40%, que no les interesa. Cuando se les informa del proyecto dicen que no les interesa. Entonces también pensamos que es un dato importante a tener en cuenta en el propio diseño del proyecto para el futuro, que a lo mejor hay que contarlo de otra forma o hacerlo atractivo de otra forma o ver por qué hay esa posible falta de interés en el proyecto. Y bueno, para terminar, la línea del tiempo del proyecto, como digo, está a punto de iniciarse. Hemos estado trabajando en el diseño en los primeros 6 meses de este año. En julio vamos a realizar la asignación aleatoria a los 4 grupos de la población y se van a recoger los datos de línea base en julio y septiembre y la ejecución va a durar 13 meses, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023, incluidos para luego poder realizar la evaluación. Pues, muchas gracias.
Muchas gracias a todas y a todos los participantes y enhorabuena por el panel, pero sobre todo por el trabajo que estáis haciendo, que es magnífico. Me echo más atrás que se acopla. Vale. Quería también aprovechar, por supuesto, la presencia en la sala de la consejera, bueno, acaba de salir ahora, pero aprovecho y la felicito a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Melania Álvarez, por el proyecto que están implementando. De igual forma, tengo aquí a Andrés Conde, director de Save the Children, y a Juan Carlos Lorenzo, de APN Canarias, que no le veo, pero está en la sala y también quería darles la enhorabuena. Veo que eso estáis abanicando, digo, estamos en tiempo de preguntas, si quieren meter alguna pregunta, estáis a tiempo. Mientras, os hago me ha parecido muy interesante cómo ha terminado María, el problema de la captación, y sí quería compartir con la mesa qué problemas, si los hay, que a lo mejor no los hay, están teniendo los otros proyectos. Sí, bueno, en concreto, por lo menos en lo que al Principado de Asturias respecta, creo, bueno, la idea va a ser que a partir de ahora es precisamente cuando vamos a aprender sobre qué capacidad o qué interés suscita este proyecto realmente entre los potenciales beneficiarios, porque justo el 30 de junio se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la convocatoria, ¿no?, en la que se solicitan pues, solicitantes del bono Conectas, al que he hecho referencia en mi presentación, y por lo tanto nuestra expectativa en conversaciones con la consejería es que va a tener muy buena acogida, que ellas están estableciendo multitud de canales para asegurar que la información llega, que el programa se describe de forma adecuada, que las personas tienen la capacidad de solicitarlo y cumplir, digamos, con los requisitos de solicitud, con lo cual la expectativa es buena, pero justamente este mes va a ser el clave para entender en qué medida estas expectativas se traducen en realidad. En cuanto por lo que al proyecto de Canarias, como todavía no se ha empezado la captación, pues no sabemos qué efectos va a tener. En cualquier caso, escuchándoos, nos hacemos una idea de toda la preparación que lleva previa no, in situ, o sea, en los proyectos. Más o menos, en todo el desarrollo de proyecto, ¿qué tiempo valoráis que se tarda en hacer todos los diseños de planificación que nos estáis contando? Pues me animo yo, que os veo que os miráis los unos a los otros. A ver, yo creo que una de las cosas que flota en el aire y que hemos estado hablando aquí todo el rato es que realmente todos estos proyectos son proyectos ambiciosos dentro de lo que implica un cambio cultural, tanto por parte de los políticos que hacen este tipo de políticas, las ONGs, los gobiernos, incluso los investigadores, y de colaboración entre el Ministerio y todos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que ha costado tiempo es que estuviéramos todos, realmente que entendiéramos muy bien el papel de todos y que supiéramos las realidades de las otras instituciones implicadas. Es decir, desde el punto de vista de los académicos, nosotros estamos muy acostumbrados a tenerlo todo muy limpio y muy controlado. Yo en particular hago experimentos en un laboratorio precisamente para no tener los problemas de implementación que hemos estado hablando aquí, ¿no? Aunque tiene otros problemas de realismo y otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que también por parte de las ONGs, pues yo comentaba lo de Save the Children, pues claro, también ha habido ahí un proceso de entender cómo podíamos separar las cosas para realmente poder evaluarlas por comparación unas cosas de otras. En el fondo, creo recordar que las primeras reuniones las tuvimos justo antes de Navidades, en diciembre, noviembre, diciembre empezamos, y ahora en concreto el proyecto con SAFE se lanza ya, o sea, está ya preparado, sale del horno ya, para que en septiembre, cuando empiece el curso escolar, pues empiecen las intervenciones con los niños, ¿no? Entonces, yo creo que que probablemente algunos RCTs que yo he hecho como investigador sin tantas colaboraciones, pues se puede estar, si tienes realmente la pregunta y el diseño bien pensado, se puede tardar menos en implementarlo, a lo mejor pueden ser 2 meses, aquí han sido 6, pero realmente porque hemos necesitado hacer un trabajo que yo creo que ya está hecho, ¿no? Y que lo importante es que toda esta experiencia, como comentaban esta mañana, sea exitosa y plantee la semilla para que después sea mucho más fácil hacerlo. Sin duda es innovación en cuanto a la metodología, pero es innovación en cuanto a la gobernanza. No es fácil, pero seguro que saldrá un resultado sólido y exitoso. Sí.
Quería añadir una cosa. Muchos de los investigadores hemos estado involucrados en varios proyectos y yo creo que hay mucha heterogeneidad también según la contraparte, la institución que desarrolla el proyecto, y otro de los proyectos en los que he tenido la suerte de participar ha sido con una ONG que se llama Hogar Sí, que creo que están también aquí hoy, y ellos, yo quisiera decir, hoy no se ha hablado de este proyecto, pero quisiera hacer una mención de 30 segundos, que ese proyecto fue de la primera ronda de proyectos, pero fue el que más rápido fue y ya de hecho se está implementando. Entonces también puede haber una variación. Ellos tenían muy claro cuál era la intervención que querían hacer. Hablando con el Ministerio y con los investigadores hicieron algunos ajustes, pero realmente varía mucho el interés de la contraparte, que al final son los que han hecho actividades de este estilo en el pasado y saben cómo implementarlas y tienen claro también lo que quieren evaluar. Entonces, esto puede variar mucho. Creo que los casos que se han presentado hoy son casos de proyectos que están funcionando muy bien y que van a tener mucho interés, pero quería resaltar que ha habido otros que también han funcionado muy bien, han sido incluso más veloces de llevar al terreno las ideas. Sin duda, pues enhorabuena también a ellos. Hugo Cuello, de esta Fundación Británica de Innovación, pregunta sobre la intervención en Canarias. Dice, ¿se va a incluir el elemento de coste-efectividad de las intervenciones y cuál es el impacto esperado para que sean políticamente relevantes? Sí, desde luego el coste-beneficio siempre está muy presente en las discusiones. Obviamente una intervención como la de Canarias, la parte del dispositivo de hecho es la menos costosa. La de entregar una tablet con internet es un coste bastante controlado. Cuando hay un componente de un curso en el que hay personas que tienen que dar esta formación, el coste puede ser un poco más alto y desde luego está en la mente de todos, tanto los evaluadores como la contraparte, tener en cuenta que una vez que haya resultados, aunque sean positivos, habrá que hacer esta evaluación de la coste-efectividad. En cuanto a qué resultados serían políticamente relevantes, ahí no me atrevo a aventurar números, pero yo creo que todos estos proyectos, los que yo he tenido conversaciones con los demás investigadores y miembros del Ministerio, la coste-efectividad es una de las preguntas más importantes. No solo si ha habido efectos, sino si es rentable hacer esta política, dado el coste que tiene por beneficiar. Así que, desde luego. Mira, justo acabas de citar a Hogar Sí y ha entrado una pregunta de Aida Sánchez de Alba, de Hogar Sí. Dice, hace un comentario, pero me gustaría contar cuál es vuestra opinión. Dice, en todos los proyectos, las personas que participan tanto en los grupos de control como en los experimentales, los de tratamiento, reciben atenciones individualizadas profesionales y hay que ponerlo en valor. Es un tema, dice que para darle desarrollo, que planteáis es un comentario más que una pregunta. No, si puedo añadir a la discusión, precisamente la ventaja de hacer estas evaluaciones es que muchas veces no sabemos cuál es el análisis coste-beneficio de estas intervenciones, ¿no? Muchas de esas intervenciones que las administraciones o bien pensaban hacer o pueden hacer habitualmente, y la evaluación mostrará en las distintas dimensiones cuál es el impacto, y luego el policy maker es el que tiene que determinar cómo lo valora y a partir de qué efectos lo considera rentable socialmente o no. Sí, perfecto. Por hacer un comentario, ¿no?, con respecto a la intervención de Hogar Sí. O sea, por supuesto, nosotros por lo menos por la parte que nos toca en el Ministerio estamos muy impresionados con el despliegue humano, con la voluntad, con la capacidad de trabajo que están mostrando todas las contrapartes. Y eso, por supuesto, son cosas difícilmente cuantificables, ¿no? Y es verdad que a veces resumimos efectos en un indicador, en varios, ¿no?, pero que por detrás hay mucho más que nunca seremos capaces de trasladar y que al final es información cualitativa pero fundamental, ¿no? Y que hay veces que podamos ver un efecto en el corto plazo, a lo mejor quizás es el trabajo humano justamente el que provocará que cuando ya nosotros no estemos mirando quizás aparezcan otras cosas, o sea que por lo tanto sí que es verdad que no quería pasar por alto que en el Ministerio lo valoramos muchísimo y que está siendo un elemento muy impresionante, ¿no?, para ser testigos de él. Pues vamos con la última. Rosa Ruiz, del Ministerio de Inclusión, habla de las zonas rurales, de la España vaciada. ¿Se está teniendo en cuenta cómo llegan los itinerarios a estas zonas?
Sí, o sea, por supuesto. Yo creo que el despliegue geográfico está siendo clave y yo creo que he hecho una mención, justo, puedo poner otros ejemplos, ¿no? Pero en el caso del Principado de Asturias, nuestra contraparte lo tenía claro desde el minuto 1 en que empezamos a tener conversaciones sobre el proyecto, ¿no? Que por supuesto había que ser representativos con respecto al territorio, ¿no? Y Asturias tenía una parte importante de la población dispersa en zonas rurales y que además justamente en esa población es donde más incidencia tenía la brecha digital, tanto en la parte de acceso como en la parte de utilización y conocimientos, y que por lo tanto era fundamental. Y este es un ejemplo, pero hay otros muchos proyectos que están teniendo en cuenta esta componente, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Yo iba a comentar que, sobre todo los proyectos de comunidades autónomas, muchas de ellas obviamente conocen su población y saben la importancia de tener en cuenta las zonas rurales. Y, por ejemplo, tenemos aquí con nosotros a la viceconsejera de Castilla-La Mancha, que es uno de los proyectos en los que esta cuestión les importaba mucho y lo hemos tenido en cuenta en el diseño para poder obtener resultados representativos en distintos tipos de zonas rurales, semiurbanas o más pobladas, menos pobladas, etcétera.